Lo primero, muchas gracias a todas y a todos por venir. Me encanta una audiencia tan peculiar, con tantas mujeres, no es habitual en las charlas a las que yo asisto, así que estoy encantada. Voy a hablaros de Python y de tecnologías web y bueno, también quiero agradecer a la organización por invitarme a dar esta charla. Lo primero me voy a presentar, soy Yamila, eso lo habéis visto en el folleto. Os pongo en estas transparencias están colgadas en internet y bueno, que no se ve muy bien, pero que están ahí todos mis datos, un blog que tengo de tecnológico, mi Twitter, mi GitHub, que no es muy movidito, pero bueno, está ahí. Tu tasa de paro, que es una aplicación que hecha en Django, interesante porque luego vamos a hablar de Django en la charla, para que calcula las tasas de paro en función de otros criterios, además de los que presenta el INE, que son poquitos, pues algunos otros criterios. Estoy muy contenta de haber fundado y cofundado PyLadies España y de participar activamente en la comunidad de Django Girls. Ambas son un poco en la línea de Women Tech Makers, comunidades que intentan involucrar a las mujeres en el ámbito tecnológico, en este caso pues hablando de Python o de Django, y son comunidades muy chulas, así que bueno, os animo también a que os acerquéis. Finalmente, me dedico soy programadora back y trabajo en Kaleidos, es una empresa que cofundé con otros 14 temerarios hace 4 años y pico y nos dedicamos a hacer webs en software libre pues con Python, entre otras cosas, así que bueno. Bien. De lo que vamos a hablar en esta charla, lo que os quiero contar es un poco mi experiencia en estos años trabajando con Python sobre las herramientas para hacer back. Entonces, hay un montón de herramientas, hay un montón de utilidades y de alguna manera contaros un poco el espectro que yo me he encontrado y además daros algunas pistas que para mí son útiles a la hora de elegir el framework o elegir las herramientas con las que trabajar. Lo primero que os quiero contar es Python se entiende que es un lenguaje de propósito general. Puede que conozcáis o que os suene R, es un lenguaje que está específicamente diseñado para hacer estadística. Se puede usar para más cosas, pero está como muy diseñado para eso. En cambio, Python se entiende que es mucho más generalista. Eso significa que, por un lado, no está orientado a algo, pero con muy poco esfuerzo se pueden tratar cualquier ámbito. Entonces, se puede, de forma muy natural, es programación orientada a objetos, pero se puede usar Python como lenguaje funcional. Sirve para hacer scripting. En temas de seguridad es muy utilizado, por ejemplo, porque se comunica muy bien con el sistema operativo, así que los hackers que se dedican a la seguridad, entre otras cosas, hacen unos scripts en Python maravillosos. Python científico, hay un montón de bibliotecas y utilidades para científicos, para gente que está dedicándose a temas de análisis de datos, Big Data también. En Estados Unidos, Python es el lenguaje de referencia con el que aprenden a programar en las universidades. Desde hace ya un par de años ha superado al tradicional Java, así que se utiliza también como lenguaje de enseñanza. Y en general se entiende que es un pegamento. Cuando tienes un montón de componentes, Python viene muy bien para pegar todos esos trozos. Así que no es difícil pensar que también sirve para hacer web. Con un poco de esfuerzo tenemos utilidades ya desarrolladas, claro, para hacer web. Vale. A la hora de hablar de web, la distinción tradicional es frontend y backend. El frontend se refiere a todas las tareas y las herramientas que se encargan desde el HTML, el lenguaje con el que se hacen las webs, JavaScript, el lenguaje con el que se les da dinamismo, con el que hablan los navegadores, y el CSS, el diseño, ¿verdad? Todo eso es frontend. Y en el backend, tradicionalmente, está la lógica de negocio, los servidores, el acceso a la base de datos y todo el tema de los despliegues, todo eso está en el backend. Entonces, cuando vamos a hacer una web tenemos que responder a ambos perfiles. En el front, JavaScript es el lenguaje indisputado e indiscutible. Todos los navegadores hablan JavaScript y prácticamente solo hablan JavaScript. De hecho, cualquier otro lenguaje que sirva para front lo que hace en última instancia es generar JavaScript. Hay algunos lenguajes full stack, como Clojure, que tiene su Clojure Script,
o Node.js, que básicamente es coger JavaScript y poder usarlo en el servidor. ¿Y con Python qué tenemos? Pues con Python tenemos Brighton, que es Browser Python. Es una pequeña biblioteca que también compila JavaScript, pero que realmente no tiene una presencia en el mundo tecnológico del front. ¿Alguien que se dedique a front y que conociera Brighton? Me lo temía. Bien. Así que a día de hoy, cuando hablamos de Python y web, solo hablamos de Python y backend. Cualquier aplicación web que queramos montar con Python requiere necesariamente de que nos apoyemos en otras tecnologías para el front, que van a ser pues, JavaScript, Angular, Backbone, React, Redux, y aquí la lista os podéis imaginar que es muy larga. Vale, ¿qué tal hasta ahora? ¿Seguís despiertos? ¿Seguís despiertas? Vale, yo como es la primera tengo que chequear. Vale, sobre Python y web en el backend os quiero contar que ahora más o menos cuando entramos en el tema más de lleno, os voy a hablar de como 3 escenarios en los que vamos a encontrarnos herramientas. La primera es librerías y utilidades, la siguiente son los frameworks y finalmente las plataformas. Va de lo más pequeño a lo más grande o lo más complejo. Las librerías y utilidades son pequeños trozos de código que funcionan como cualquier librería y que en este caso nos ayudan a gestionar temas de web. Por ejemplo, Request. Os he puesto un listado de 4 porque la lista os imagináis que es infinita. Request, por ejemplo, es una biblioteca maravillosa para hacer peticiones GET. Así que si estás haciendo scripting con Python es muy sencillo instalarse Request y empezar a utilizar y, por ejemplo, hacer unas pruebas para consumir un API. Haces un Request GET, lo que sea, y ya tienes la respuesta. Muy sencilla, se llama HTTP Library para humanos, y la verdad es que está muy bien. Luego hay otras como Gunicore y Wertheu, que están en el ámbito de los servidores. Hay un concepto en el mundo Python y web que se llama Whisky, WSGI, nadie lo llama así, todo el mundo lo llama Whisky. Y bueno, básicamente define la interfaz que tiene que implementar tanto el servidor como el cliente, tanto el servidor, como la aplicación para poder correr una aplicación Python. Y Twisted, que ahora mismo no está muy de moda, pero bueno, la menciono porque es una biblioteca para construir webs con asincronía. Entonces, pues también, es decir, muchas las descargas y las utilizas dentro de tu script y otras son en las que te basas, pues por ejemplo, para levantar tu aplicación web. Hay un montón y son muy útiles. Muy bien. El siguiente, encima de las bibliotecas, tenemos los frameworks. Un framework es un conjunto de utilidades con consistencia interna, normalmente en un solo lenguaje de programación, y que proveen ciertas funcionalidades que son comunes a todas las webs. Es decir, todas las webs tienen autenticación. Pues sí. Todas las webs necesitan gestionar las URLs. Todas las webs necesitan, casi todas, conectarse a la base de datos. Y todas necesitan, por ejemplo, tener plantillas, ¿no? HTML, que se renderiza con datos del usuario y se muestran. Pues la mayoría de los frameworks lo que hacen es resolver todo eso de una forma consistente y ofrecerlo. También, junto a esta forma consistente, también te dan las buenas prácticas con las que ejecutar esas funcionalidades. Así que normalmente vienen muy cargados de opinión los frameworks. Significa que cuanta más funcionalidad ofrece un framework, probablemente las buenas prácticas sean más estrictas. Las cosas hay que hacerlas de una manera muy concreta. Esto es interesante a la hora de elegir el framework. Depende de lo que queramos hacer. Puede que no queramos que nos restrinjan demasiado o que si es algo muy sencillo y queremos ir por el camino indicado, pues entonces vamos a aprovecharnos de todo lo que nos dan las funcionalidades de los frameworks. Finalmente, sobre los frameworks están las plataformas, un poco, bueno, lo llamo así. Básicamente es coger un framework y darle un negocio, ponerle encima un producto, ponerle encima un proyecto con un sentido ya de negocio. Menciono también unos poquitos, que son de más pequeños a más grande. Los más pequeños son Nicola y Pelican, que son generadores de webs estáticas. Ahora mismo están bastante de moda y todo hecho en Python. Putput es sobre Django, una especie de WordPress hecho en Django. Lo han hecho unos compañeros los de APSL, que están en Mallorca,
y la verdad es que está muy divertido. Llevábamos mucho tiempo pidiendo un WordPress hecho en Django y dijeron, pues ala, challenge accepted. Otro muy interesante es Django CMS. No creo que os imaginéis de qué se trata. Es un CMS hecho en Django. Bueno, realmente esta es una plataforma, pero también es una plataforma de desarrollo. Directamente no se puede usar. Hay que coger el CMS y crear el CMS. Es decir, es un generador de CMS y muy potente también. Y finalmente, una que quiero mencionar, también es bastante famosa, es Symposium. Es una plataforma para crear eventos. Entonces, las PyCon en Estados Unidos, en Norteamérica, se montan sobre esta plataforma que te gestiona los asistentes, las entradas, las charlas, las votaciones para qué charla va a ser elegida, los patrocinadores, los premios. Es decir, te da todo ese conocimiento ya puesto y luego las personalizaciones son los que cada desarrollador va a poner sobre la marcha. Lo interesante de esos tres escenarios, en mi opinión, son los frameworks, porque son sobre los que construimos nuestras nuevas ideas. Si tienes un nuevo producto que quieres desarrollar, si tienes una nueva idea a la que le quieres dar forma, vas a elegir un framework y sobre eso vas a estar construyendo pues, la idea nueva. Entonces, lo que voy a contaros ahora son 4 frameworks que he elegido de más pequeño a más grande, estos tres siempre voy de menor a mayor, o más bien de más sencillo a más complejo. Y un poco viendo, en todos vamos a ver en qué consiste, también vamos a ver en qué no consiste, es interesante saber qué no es un framework, cosas que tiene y quién lo utiliza. Bueno, este spoiler lo utiliza muy poca gente. El primero es Botel, es un micro framework que está súper bien para hacer prototipado, es decir, prototipado rápido. Es decir, necesitas hacer una prueba de concepto. Pues con Botel rápidamente en un solo fichero puedes tener una mini web funcionando en tu local y hacer tus pruebitas. Entonces eso está fenomenal. Significa, por contrario, que claro, para una gran aplicación pues probablemente se quede corto. Entonces, o necesite demasiado del programador o programadora en este caso. Aún así, pues tiene lo de las URLs, el routing es gestionar URLs, las templates, es HTML con contenido dinámico. Este contenido dinámico se escribe en Python dentro del HTML y todo eso se compila y sale un HTML ya como tal y como lo conocemos ahí en el navegador. Formularios, subida de ficheros, bueno, cookies, headers y lo que os comentaba antes va sobre un servicio, es Whisky, entonces fenomenal porque es el estándar para las aplicaciones web en Python. Al buscar quién lo utiliza, pues realmente como es una muy pequeña, no hay grandes webs públicas que mencionen que están utilizando esto. Entonces, en la primera versión de la charla realmente tenía una incógnita porque yo no sé quién lo usa, pero casualmente la semana pasada me tocó hacer un pequeño proyecto para consumir el API de Taiga. Hay un API, yo me tengo que conectar, hacer una petición y ya está. Así que bueno, ahora puedo decir que a día de hoy sé que hay una aplicación hecha con Botel, que es una que hice yo, así que ya está. Un poquito más... mira, espera, dejadme corregir esto. Porque es que... perdón. Es que se me quedaba así todo el rato. Vale. Este es el Hola Mundo en Botel. Si os dais cuenta, son 6 líneas de código, súper sencillo. En la primera línea nos importamos la biblioteca de Botel y las utilidades que nos ofrece. Route, las rutas hemos dicho que son las URLs, el run, que es levanta el servidor, y template, que es el tema este de HTML, ¿verdad? Entonces, en la segunda línea definimos una ruta, así que hola y name, que es lo que vamos a introducir en la URL, así que pondremos hola Women Tech Makers. En la cuarta línea vemos que está llamando a template. Le pasamos un HTML manual, esta es la versión más súper sencilla, lo normal es pasar una template más compleja, y le pasamos ese nombre, lo renderiza en el hueco donde pone name, ahí entre llaves, se pondrá ese nombre, y la última línea lo que hace es levantar un servidor. Así que si escribimos estas 5 líneas en un fichero con extensión python.py, y ejecutamos Python, nombre de helloworld.py,
lo que vamos a tener es que podemos entrar en un navegador en localhost, en el puerto 8080, y nos vamos a encontrar con que si escribimos localhost 8080 /hello /Women Tech Makers, se nos va a mostrar un hola Women Tech Makers. Bueno, hello Women Tech Makers. Súper sencillo, es la versión más minimalista de un hola mundo, pero código funcionando, que está muy bien. El siguiente, un poquito más complejo, o bastante más complejo, es Flask. Es un microframework que corre sobre Berzog, que comenté antes, y Jinja. Bueno, realmente tanto Flask como Berzog como Jinja son herramientas súper interesantes que ha hecho la misma persona, que es Armin Ronacher, y que menciono porque es uno de los grandes programadores a día de hoy, genera muchísimo código de Python y web y es muy, muy interesante. Concretamente ha hecho este microframework que él mismo dice que es un microframework con good intentions, con muy buenas intenciones. Y la verdad es que está muy bien, pero lo que no tiene es que no viene con muchas funcionalidades out of the box. Significa que como programador o programadora tú vas a tener que empezar a poner mucho de tu parte rápidamente. Entonces, sí que tiene, bueno, ya veis que ahí el listado no es corto, tiene el debugging, por supuesto es Whisky, tienes las plantillas Jinja que están bastante bien, las cookies seguras, está muy bien documentado, eso es imprescindible a la hora de elegir un framework que esté muy bien documentado, imprescindible. ¿Y quién lo usa? Pues he puesto una URL de un listado bastante extenso de quién lo usa, porque lo usa mucha gente, y destaco que en Flask han hecho un clon del Dominion, si conocéis, es un juegazo de cartas, y pues se han currado un clon sobre Flask, entonces es un juegazo de cartas y un framework súper chulo, pues vamos, es un win-win. El Hola Mundo también se puede hacer en un fichero súper sencillo. Si os dais cuenta, importamos en la primera línea Flask y a partir de ahí podemos utilizarlo para lo que queramos. Creamos una aplicación de Flask, creamos una ruta, eso os tiene que sonar del anterior, también como un decorador, ¿verdad? Con la arroba encima ahí, es un decorador. En este caso no estamos utilizando templates, directamente devolvemos el texto. Y la última línea, app-run, que es muy similar al run que utilizábamos de Bottle. Entonces el esquema es muy similar y lo mismo, código funcionando. El tercero del que os quiero hablar es Pyramid. Este es más bien un framework dentro de un ecosistema. Significa que el framework en sí mismo es muy pequeño, la verdad es que tiene muy poca opinión, es minimalista, pero se apoya en un montón de funcionalidades que en forma de componentes externos tú puedes utilizar e intercambiar. Lo que me gusta mucho es que tiene muy poca opinión y es muy fácil, o sea, realmente la idea de los componentes está muy bien pensada. Sin embargo, no es tan maduro como Django, a pesar de que por intención y por ambición competiría con Django, pero no es tan maduro. Tiene un montón de funcionalidades out of the box y, bueno, las he tenido que enlazar porque si no era imposible. Y de quién lo usa, pues me he encontrado con algunos casos bastante relevantes como Reddit, como Mochila, y uno que, bueno, Reddit concretamente cuenta como parte de tener un proyecto y parte de su éxito fue gracias a usar Pyramid. En este caso dice usar Pyramid y no usar Django, o sea que cada uno tiene ahí sus propias opiniones, ¿no? Y uno que me gusta mucho es el JSM, que es una iniciativa de OpenStreetMaps que ayudan que son iniciativas in situ y para remapear en momentos de catástrofes. Viene un tsunami y entonces rápidamente ponen un montón de mecanismos en marcha, que es la web donde se remapea y gente in situ, ¿vale?, haciendo el remapeo de los sitios. Pues esta aplicación tiene un montón de cosas con Pylons, que es la vida anterior de Pyramid, pero que bueno, hay una continuidad ahí. Así que estaba muy bien. Se hacen cosas muy chulas con Pyramid. El Hola Mundo. Esto es un poquito más complejo, un poquito más largo, pero bueno, más o menos estáis viendo lo mismo. Tenemos en la última línea un share forever, que es como el run. Estamos definiendo también el host, en este caso 000 o localhost. O sea, vamos, que puedes usar uno, puedes usar otro. El puerto, el 8080. Entonces definimos cosas similares. Estamos definiendo también una ruta, lo estoy contando de abajo para arriba. La ruta, ¿verdad? Tenemos esta vista que se llama Hello World, que se enlaza desde la configuración y, bueno, por supuesto nos tenemos que importar un montón de utilidades. Lo mismo, se puede copiar en un fichero y se pone a funcionar.
Así que súper guay. El último es el más complejo, es Django, es también el más famoso. Dentro del mundo Python es el framework de referencia, pero incluso fuera del mundo Python es un framework súper utilizado. Tiene 11 años, lo crearon en un medio, en un periódico, y lo que necesitaban era una aplicación que les permitiera sacar noticias rápidamente. Entonces se crearon su propio framework y fue tal el éxito que a día de hoy, 11 años después, sigue siendo un framework de referencia para construir webs. Tiene tantísima funcionalidad que realmente lo que no tiene es a ver cómo lo explico. No está libre de opinión, ¿vale? Tiene muy marcada la forma en la que hacer las cosas. No son malas decisiones las que han tomado, son buenísimas, pero si necesitas tomar otra decisión, pues te está saliendo de un camino que está muy notablemente marcado. Como digo, lo tiene todo. Tiene o built-in, que se dice, es decir, en Django tienes unas contribuciones increíbles, tienes un montón de funcionalidad para lo que te puedas imaginar. Además, tiene un montón de bibliotecas, lo que no resuelve, tiene un montón de bibliotecas. Menciono DRF, que es Django REST Framework, para hacer APIs. Es una biblioteca increíble. Y una de las cosas que quiero mencionar es que tiene mucha comunidad. Está súper bien documentado y tiene mucha comunidad. Pero además es una comunidad de muchísima calidad. Por un lado es extensa, pero por otro lado tienen muchas iniciativas de inclusión, ¿vale? El Women Tech Makers es una cosa que le parece maravillosa a la comunidad de Django, por así decir. Hacen muchísima de inclusión de género, también de inclusión de que los nuevos, que los que sabemos menos, que los que están empezando, puedan dar charlas, se les anima, se les forma, hay muchísima formación para novatillos y novatillas. Así que a la hora de elegir un framework también esto es interesante, saber que vas a empezar de cero, pero que no vas a estar completamente abandonada a tu suerte. Así que eso está muy bien. ¿En quién lo usa? Pues menciono Taiga, que es un proyecto que hemos hecho en Kaleidos y que es liberado, que está libre y que está hecho sobre Django y con Django REST Framework. Así que y es una aplicación bastante grande que tiene un montón de usuarios y que está respondiendo muy bien. La guía Repsol, que es otro proyecto que hicimos, bueno, la siguiente ponente y yo estábamos en el equipo de guía Repsol, está hecho con Django CMS y también funciona muy bien, y otras que seguro que conocéis, hay mucho, que son Disqus o Pinterest. Lo mismo, he puesto una URL porque son un montón de aplicaciones las que usan Django. Esto es muy grande. El hola mundo de Django no os lo puedo poner, ya no cabe en un fichero. Hay que pervertir un poquito Django para que quepa en un fichero. Entonces, realmente es muy sencillo, hay que hacer 2 o 3 comandos, pero bueno, ya está fuera del scope. Vale. Entonces, ¿cómo elegimos un framework? Pues seguro que tenéis algunas ideas, ¿no? De cuando yo elijo un framework, ¿en qué pienso? O si tuviera que elegir una nueva tecnología, ¿qué tendría en cuenta? De estas 4, por ejemplo, por acotar un poquito el ejercicio a las 4 de las que hemos hablado, pues, por un lado, ¿qué necesitas? ¿Cómo de compleja es tu web o tu aplicación? Si es muy poco compleja, si lo vas a usar en una empresa de 20 personas de forma interna, porque, yo qué sé, una pequeña intranet o algo así, Botel es perfecto. No te da muchas cosas, pero como tampoco necesitas mucho, tampoco te da muchos problemas. Fantástico. Si ya eres una programadora más avanzada y te apetece aprender cosas de arquitectura, te apetece tener que mancharte un poco las manos haciéndotelo tú misma, pues Flask está fenomenal, porque es muy potente, pero muchas cosas, vamos, lo vas a tener que hacer tú necesariamente. Pyramid, con Pyramid tengo una relación de amor-odio. Ahora mismo no se me ocurre cuándo usar Pyramid. Me parece una aplicación buenísima, pero cuando me puse a estudiarlo me quedé bastante colgada porque la documentación es un poco caótica. Entonces, la idea me parece buenísima, pero la verdad es que yo ahora mismo ni experimentada ni no experimentada. Me cuesta mucho recomendarlo. Pero hay unos casos de éxito muy buenos, así que... Y, por ejemplo, Django. Django es aplicaciones más grandes pero que sean muy sencillas. Es decir, si te vas a montar una biblioteca, ¿vale?, que vas a tener muchísima carga, muchísimos datos, necesitas escribir un montón, pero realmente... El modelo es muy sencillo, el modelo de negocio es dar de alta libros, dar de alta autores, pues entonces con Django lo tienes resuelto prácticamente desde el principio, entonces te quedas con Django. Por otro lado, si tienes que hacer algo muy complejo y que además ya tienes más experiencia y ves que Django te puede fallar, ante la tesitura de pelearte con lo que te da Django, pues lo mejor es igual pensar en otras opciones.
También, si por ejemplo estás empezando, si estás empezando es la elección por defecto, por lo que os comento de la comunidad y la documentación. Es sencillo empezar con él, no tiene una curva de entrada muy difícil, pero sobre todo se puede avanzar un montón porque como tiene tantas cosas out of the box, ¿no?, por defecto, pues estás montando webs muy potentes con muy poco esfuerzo. Y eso, al estar empezando, por ejemplo, pues sí que llama mucho la atención. ¿Qué más cosas? A ver cómo voy de tiempo, os cuento. Sí. Os voy a contar, a ver, sí, vale. Os voy a contar una más, que es la bola extra, que veo que me da tiempo, que es cuando, sobre todo para programadoras que ya lleven más tiempo, ¿vale? Cuando llega un momento en el que dices, ningún framework me soluciona la vida. Entonces, ¿qué haces? Pues sufrir un poquito al principio y después empezar con herramientas que son todavía más pequeñas. En lugar de ir creciendo en complejidad, lo que haces es reducir al máximo las dependencias externas. En el proyecto que acabamos de empezar, en Kaleidos, que acabo de empezar yo con un equipo de Python, teníamos que decidir qué herramienta utilizábamos y vimos que Django no es que se nos quedaba pequeño, muy al contrario, es que íbamos a tener que pelearnos mucho con Django. Entonces lo que hemos hecho ha sido una aplicación Python pura y le hemos puesto una pequeña capa web, muy pequeña. Así que lo que hemos hecho ha sido como, digamos, pasarnos de rosca y nos hemos quitado el framework. Para eso es muy interesante tener en cuenta cosas como arquitectura hexagonal, que luego nos contará Laura esta tarde, precisamente porque lo que necesitas, o sea, lo que hace un framework es que te encapsula, te pone una cobertura frente a todo lo que son las tripas y en este caso las tenemos que hacer nosotros, así que las tenemos que hacer muy bien. No se puede empezar con un no framework a programar webs, ya os lo digo, es un poco de locura. Así que, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Y mientras tanto os cuento así disimuladamente. No seáis tímidas. Si alguna tiene una idea, por ejemplo, una cosa que se me ocurría a mí que os podía parecer guay es si alguna tiene una idea de, oye, ¿cómo harías esto? Pues bueno, puede ser el momento de compartirlo y vemos a ver qué ideas pueden salir. Vale, pues en cualquier caso, voy a estar todo el día por aquí, así que os podéis acercar tanto como por el tema de la charla y estamos todos los compañeros por aquí, así que con lo que sea. Muchas gracias.